La caída de Roma en el 476. Normalmente pensamos en esto como el gran final, ¿no? Como que ahí se cerró un capítulo de la historia, el de la antigüedad. Pero, ¿y si no fue un final? ¿Y si fue más bien una enorme transformación? Hoy vamos a ver cómo el fin de un imperio dio origen no a uno, sino a tres mundos completamente nuevos y llenos de vida. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que se repite a lo largo de la historia. ¿Un imperio simplemente se apaga y desaparece o colapsa de forma espectacular en un solo día? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja y la verdad mucho más fascinante. En el caso de Roma, la cosa es que no hubo un solo final, fue más bien como una metamorfosis. El antiguo mundo unificado se partió en pedazos, sí, pero de esos fragmentos surgieron civilizaciones totalmente nuevas, que iban a definir los siguientes 1000 años de historia. Ok, a ver, vamos a desglosar esto un poco. Antes del 476 teníamos un solo y gigantesco imperio romano dominando todo el Mediterráneo. Luego, ¡pum!, llega el punto de quiebre, el colapso de la parte occidental. Y a partir de ahí, el panorama cambia por completo. Tres herederos entran en escena, y cada uno va a reclamar una parte del legado de Roma. Bueno, arranquemos con el primer heredero, el occidente posromano. Aquí, de las cenizas del imperio, no es que quedó un vacío, para nada. Lo que surgió fue un experimento social fascinante, y sí, bastante caótico, que sentaría las bases de lo que hoy conocemos como Europa. Imaginen que ese mapa unificado del imperio ahora es como un rompecabezas roto. Cada pieza es un reino germánico, casi siempre en guerra con el vecino. Los francos en lo que hoy es Francia, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, la unidad política se había evaporado. Ahora todo era lucha y supervivencia. Y claro, la forma de gobernar cambió de la noche a la mañana. Pensemos un segundo en el sistema romano, una maquinaria burocrática enorme, centralizada, con funcionarios profesionales. Ahora, comparemos eso con los reyes germánicos, que en esencia eran jejes militares. Su poder no venía de una oficina, sino de la lealtad personal de sus guerreros. No gobernaban desde grandes capitales, sino desde campamentos que se movían constantemente. Pero, ¿saben qué es lo más increíble de todo esto? No fue tanto el choque, sino la fusión. Las leyes romanas, que eran escritas, se empezaron a mezclar con las costumbres germánicas, como esos juramentos de lealtad que con el tiempo se convertirían en la semilla del feudalismo. El latín de la calle evolucionó hasta convertirse en las lenguas romances que hablamos hoy, y como un pegamento que unía todo, la influencia del cristianismo empezó a transformar ambas tradiciones, creando algo completamente nuevo. Y esto nos lleva a un cambio radical. Este nuevo mundo era rural, totalmente rural. Las guerras constantes hicieron que vivir en las ciudades fuera, una muy mala idea. La gente se fue al campo, las grandes ciudades se vaciaron y la economía se cerró sobre sí misma. El comercio a gran escala prácticamente desapareció, el dinero casi no circulaba y la gente volvió al trueque. Fue una vuelta a lo básico, una transformación económica total. Pero en medio de todo este caos, de esta fragmentación política y económica, hubo solo una institución que no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte. Y esa institución, claro, era la Iglesia cristiana. Con el imperio en ruinas, se convirtió en el único poder que trascendía fronteras, la única fuerza que mantenía viva la idea de una Europa unida, aunque en ese momento fuera solo en el plano espiritual. La Iglesia se volvió literalmente un puente con el pasado. Mantuvo vivo el latín, adoptó la estructura administrativa romana de las diócesis para organizarse y, quizás lo más importante de todo, en monasterios por toda Europa, los monjes se dedicaron a copiar y preservar el conocimiento del mundo clásico, salvándolo de desaparecer para siempre. Ok, ahora cambiemos de escenario por completo. Vamos al segundo heredero. Y les advierto, es un contraste brutal. Mientras Occidente se desmoronaba, en Oriente, el Imperio Romano no cayó. Simplemente siguió adelante. Hoy lo conocemos como el Imperio Bizantino. Nada que ver con los reyes germánicos de Occidente. El emperador bizantino, el Basileus, tenía un poder absoluto, casi divino. Controlaba las leyes, la administración, la economía, el ejército, todo. La idea de un poder centralizado y único, tan romana, aquí siguió viva y con más fuerza que nunca. Y el corazón latente de este imperio era, por supuesto, Constantinopla. Tratemos de imaginarlo, una ciudad cosmopolita, vibrante, el centro del comercio mundial, llena de arte, protegida por murallas que se consideraban impenetrables. Era la heredera directa de la grandeza y la sofisticación de Roma.
El contraste es que no podría ser más evidente, ¿verdad? Por un lado, un Occidente que se vuelve rural, que depende del trueque, y está políticamente hecho pedazos. Por el otro, un Oriente bizantino que era urbano, con una economía monetaria superactiva y un emperador que lo controlaba todo. Hasta el cristianismo tomó caminos distintos, el catolicismo latino en Occidente y la ortodoxia griega en Oriente. Eran dos mundos que, aunque venían de la misma raíz, ya no se parecían en nada. Es que la economía bizantina era una máquina increíblemente compleja y bien engrasada. Sí, claro, tenía su base en la agricultura, como todos, pero su verdadero motor era el comercio global. Un comercio que conectaba mundos. La seda venía desde China, las especias desde la India, las pieles del norte y el oro del imperio fluía en todas direcciones. Era, sin ninguna duda, una superpotencia económica. Y con esto llegamos a nuestro tercer y último heredero, uno que no nació de las ruinas del imperio, sino en sus márgenes, y que iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. Hablamos, por supuesto, del Islam. Para entender cómo surgió, tenemos que viajar a la Arabia del siglo VII. Pensemos en un desierto inmenso, hogar de tribus nómadas de pastores. Pero ojo, no era un lugar aislado, era un cruce de caminos estratégico, vital para las riquísimas caravanas comerciales que iban de oriente a occidente. En lo religioso, dominaba el politeísmo, aunque ya había comunidades judías y cristianas importantes. Y es justo en este caldo de cultivo que nace el Islam, una fe monoteísta, nueva y potentísima, revelada al profeta Mahoma, que le dio una visión, una idea unificadora a todas estas tribus que vivían enfrentadas. Lo que pasó después fue increíble. En poquísimas décadas, esta nueva fe unió a los pueblos árabes y creó una fuerza política y militar que se expandió de forma explosiva, redibujando el mapa del mundo conocido. Entonces, para ir cerrando, la caída de Roma, como vemos, no dejó un vacío. Más bien, fue como el Big Bang, que dio origen a tres civilizaciones muy distintas, cada una heredera de una parte diferente de su legado. Y esta tabla nos lo deja clarísimo. Fíjense, Occidente, con su política hecha pedazos y su economía rural aferrado al catolicismo. Bizancio, que conservó ese modelo imperial centralizado con una economía vibrante y su fe ortodoxa. Y el mundo islámico, que irrumpió como una nueva superpotencia unificada, impulsada por el comercio, la expansión y una nueva fe. Y ojo, esta nueva configuración del mundo no fue para nada estática. Al contrario, la interacción, la competencia y sí, también los conflictos entre estos tres herederos son los que van a marcar el ritmo de la política, la cultura y la guerra durante toda la Edad Media y mucho más allá. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Nuestras divisiones religiosas, nuestras tradiciones legales, hasta nuestros idiomas. ¿Hasta qué punto los ecos de estos tres mundos, nacidos de las cenizas de Roma, siguen resonando en el mundo en que vivimos hoy?